Las relaciones entre nuestra vecina colonia británica y el campo de Gibraltar, a quien debemos este nombre, no siempre han sido buenas. Pero hubo un suceso en concreto que hizo salir a la calle a decenas de miles de personas bajo un mismo grito: submarino nuclear, fuera. Pero para empezar a contar esta historia, debemos empezar por el final. Hace poco, el 22 de marzo de 2007, el Tireless volvía a ser noticia. 2 marinos de su tripulación fallecían por una fuerte explosión de una bomba de oxígeno en mal estado. Según la información que trascendió aquel día, el accidente pudo originarse en una pieza del equipo de purificación de aire, en la sección delantera del submarino. El equipo humano del Tireless, según el Ministerio de Defensa británico, reaccionó rápida y profesionalmente, por lo que los daños en la sección, decían, habían sido solo superficiales. Según las mismas fuentes oficiales, el submarino nunca estuvo en peligro y el reactor nuclear no había sido afectado. El Tireless fue botado en 1985, pero la pieza de la maquinaria del sistema de purificación de aire que dio problemas fue revisada en el año 2001, precisamente en Gibraltar. Pero volvamos al principio de la historia. Se acercaba el verano del año 2000, cuando el Tireless recalaba con gran pompa en las aguas de la bahía de Algeciras. Según la Royal Navy, tenía un pequeño problema que no revestía gravedad y abandonaría nuestras aguas, según fuentes de nuestra propia Oficina de Información Diplomática en aquellas fechas, tan pronto como fuera posible. Al final permanecería 352 días en el muelle de South Mall, a menos de 2 kilómetros de los campos gibraltareños, que asistieron, atónitos, conforme se iba descubriendo el secreto que escondía el Tireless, a la reparación de un reactor nuclear. Lo que hicimos los ciudadanos pues ponernos al frente de una lucha que hicimos todo el mundo, pues abstracción de cualquier tipo de sigla o de partidismo, y eso pues conllevó que la sociedad asumiera el reto de luchar contra una reparación que nos parecía injusta, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde un primer momento nos pusimos de acuerdo con las asociaciones ecologistas a nivel comarcal, más tarde hicimos un llamamiento a nivel autonómico y más tarde un llamamiento a nivel nacional, y desde Greenpeace, Amigos de la Tierra, la CODA en aquella época, Ecologistas de Nación, Academ, Verde Mar, todos los grupos ecologistas de importancia en aquel momento. La de Algeciras el 20 de enero se nos salió de todas las previsiones, fueron más de 70.000 personas las que vinieron, autobuses de todos lados y familias con sus niños, venían las familias completas porque teníamos una sensación de miedo y de inseguridad con las informaciones contradictorias y opacas que se nos daban, no sabíamos lo que estaba pasando. Aprendimos a saber lo que era un circuito de refrigeración nuclear, que en la vida me hubiera imaginado yo en esa tesitura, ¿no? Estuvimos todos a una y por supuesto priorizamos la salud, la calidad de vida de la gente que viene a esta comarca antes que otras historias. Y en los encierros nos llevaban bocadillos, nos leían poesía, fue una vivencia la verdad increíble y que conservamos muchísimos amigos de aquellas épocas. ¿Por qué? Porque primero hicimos entender a la población lo que suponía, y hay un refrán que dice que lo que bien se entiende, bien se defiende. Yo creo que los ciudadanos hicieron suyo esa lucha y todos los sectores sociales del campo de Gibraltar, sin ningún tipo de excepción, asumieron que había que luchar, ¿no? 70.000 personas en la calle pesan lo suyo. Al fin, las manifestaciones provocaron la reacción de las administraciones, que pusieron en marcha un plan de emergencia. Protección Civil asumía la tutela, acompañado en todo tiempo por el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, y otros colectivos. El radio de acción abarcaba 10 kilómetros a la redonda y dentro de esos límites básicos, donde se encuentran 4 de los núcleos urbanos del campo de Gibraltar, se hablaban de medidas de emergencia, reparto de pastillas de yodo en caso de fuga y planes de evacuación. El plan de emergencia, lejos de tranquilizar a la población, acrecentó el temor a que el Tireless sembrase la tragedia en la zona. Había un riesgo real para el conjunto de las poblaciones del campo de Gibraltar, no solamente del campo de Gibraltar, sino también de Andalucía, de Ceuta, del norte de Marruecos. Igualmente había que denunciar que en aquel momento pues, el mismo submarino
no se le dio ningún permiso para que pudiera entrar en ninguno de los puertos que pasó a lo largo del Mediterráneo. Decir que el puerto de Gibraltar no reunía las condiciones técnicas para poder reparar un submarino de estas características, no solamente por las propias instalaciones del puerto, sino también por la falta de infraestructura que tenía la zona para ello. Porque desgraciadamente si alguna vez hubiera un escape radiactivo, algún tipo de accidente, ambientalmente la zona tardaría en recuperarse 100, 200, 300, 400 años, entonces algo que no nos podemos permitir ese lujo de jugar con fuego porque nos podemos quemar indefinidamente. Nos llegaron a entregar panfletos de qué había que hacer en un caso de accidente nuclear porque no existía un plan de emergencia en esta comarca, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquel momento denunciamos que el puerto de Gibraltar no reunía las condiciones de seguridad, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también ante cualquier atentado que pudiera ocurrir. Poco tiempo después de este hecho, del hecho del Tyler, pues fueron los atentados de Yemen contra un destructor de Estados Unidos, el hecho mismo de que en las protestas una lancha de Greenpeace fuera capaz de llegar hasta lo alto del submarino, de llegar con la lancha hasta el propio submarino, demostraba que cualquiera, y más teniendo en cuenta en el punto caliente del mapa del mundo que jugamos, estamos hablando de la zona del estrecho, pues mañana cualquier lancha de cualquier fundamentalista hubiera podido atentar fácilmente contra unas instalaciones que eran muy vulnerables. El Tireless pesa 4.200 toneladas sin carga. Dispone de torpedos Tigerfish y antibarco, misiles Sub-Harpoon, minas tradicionales y otras inteligentes y misiles Tomahawk. Su reactor está enriquecido con U-235, un material altamente radiactivo que, de ser liberado, puede causar una catástrofe en todos los sentidos. A finales de la primavera del año 2001, la Royal Navy anunciaba la marcha del Tireless. Los trabajos habían terminado. La esperada fecha es el 8 de mayo. Informativos Telecinco. Después de permanecer casi un año amarrado al puerto de Gibraltar, muchos pensaban que ya nunca se iría de allí. Y eso a pesar de las incontables protestas que ha levantado todos estos meses. Pero a primera hora de la mañana el Tireless, el submarino nuclear que llegó al Peñón para ser reparado, ha soltado amarras y José Marín ha partido hacia un rumbo totalmente desconocido. Pues el Tireless nos ha dejado la última incógnita en el momento de marcharse. Precisamente la Royal Navy no ha querido decir absolutamente nada de su puerto destino. Sí sabemos que su paso por España no va a dejar rastro alguno, porque el Consejo de Seguridad Nuclear español ha confirmado hace unos minutos que no ha dejado ningún tipo de rastro radiológico en las aguas de la bahía de Algeciras. Así que no habría, según los últimos análisis, ningún tipo de contaminación en esta zona. El submarino británico, eso sí, va a dejar también un rastreo permanente por parte de los técnicos de este consejo hasta que se desmantele este dispositivo que tenemos aquí, el lugar en el que estaba amarrado el sumergible británico y que será siendo vigilado todavía por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. El Tireless abandonaba el puerto de Gibraltar alrededor de las 9 de la mañana. Este era el momento en el que además lo seguíamos directamente hasta que en poco más de 10 minutos abandonaba el puerto del Peñón. Ahora, según muchos colectivos, hay que tratar de que no venga ningún sumergible más. Sin problemas y en menos de 10 minutos hemos perdido la pista al submarino nuclear Tireless. Hoy ha salido desde el puerto de Gibraltar, arreglado de la avería con la que llegó aquí hace casi un año. Los barcos gibraltareños lo han despedido y por fin ha salido por la bocana de este puerto. El Tireless ha tensado más si cabe las difíciles relaciones entre España y el Reino Unido cuando se trata de hablar de Gibraltar. Los españoles que viven en la comarca dicen que se ha puesto en peligro sus vidas por culpa de un submarino inglés. Por eso ahora, después de que el Tireless se haya ido, se habla del futuro. Los alcaldes del campo de Gibraltar se preguntan si este puerto seguirá siendo utilizado para arreglar submarinos nucleares averiados. El ministro principal de La Roca dice que no. El caso del Tireless no representa precedente a seguir en términos de utilizar a Gibraltar para efectuar reparaciones a submarinos averiados. Los ecologistas que han luchado desde el primer día para que el Tireless se fuera lo han querido despedir a su manera. 2 miembros de Verdemar se han lanzado al agua y han acercado al Tireless una corona de flores. En menos de 2 minutos la policía gibraltareña les ha impedido llevar a cabo su acción.
Según los expertos ingleses, la salida del Tireless ha sido un éxito. Desde hoy seguirá haciendo operaciones militares. El capitán Wilkinson asegura que el destino del Tireless es ya un secreto militar. El HMS Tireless S-88 es el tercero de los 7 submarinos de la clase Trafalgar en la Royal Navy, que tienen su base en Devonport, en Plymouth, en el Reino Unido. Tras el desmantelamiento del segundo escuadrón de submarinos, el HMS Tireless es ahora parte de la nueva organización denominada Comodoro Devonport Flotilla, a la que pertenecen todos los barcos y submarinos de la Royal Navy con base en Devonport. El Tireless fue votado en marzo de 1984 y comisionado por primera vez en octubre de 1985. El Tireless podría retirarse del servicio dentro de poco y no lo hará precisamente con honores. El campo de Gibraltar, al completo, fue el primero en rechazarlo. Creo que la siguiente lucha o la siguiente petición a los gobiernos británicos y españoles es que la comarca de Algeciras, la bahía de Algeciras, esté desnuclearizada totalmente, es decir, que no se permita que entre más artefactos nucleares en esta zona. Hombre, el miedo nos queda siempre, cada vez que vuelve a recalar un submarino, aunque sea para el avituallamiento, para el descanso de su tripulación, el miedo de lo que vivimos y de lo que conocimos en aquella época nos sigue quedando. Entonces, me parece muy bien que en la reunión del tripartito del Foro de Gibraltar se haya llegado a acuerdo que no se reparen este tipo de naves, pero lo que pedimos desde la comarca es que no queremos dormir con una bomba nuclear debajo de nuestra almohada, que queremos que no recale ningún submarino más aquí y sobre todo en un puerto que nos reúne las condiciones que debería de tener. De hecho, el tiempo ha demostrado, los acuerdos con Reino Unido y los acuerdos de Córdoba establecían que no se iban a reparar más submarinos, por lo tanto llevábamos razón el clamor popular que hubo en aquel momento en nuestra zona. Desde aquella primavera en el año 2000 ha llovido mucho y parece que la amenaza de los submarinos ha pasado a la historia. La historia, la de la lucha medioambiental, recordará al campo de Gibraltar por el tesón a la hora de rechazar un peligro que afortunadamente pasó de largo. El Tireless continúa anclado a su negro destino. Al menos su corazón nuclear late lejos de nuestra comarca, a donde no creo que le apetezca volver. Y si lo hace, ya sabe lo que le espera. No había sido afectado. El Tireless fue votado en 1985, pero la pieza de la maquinaria del sistema de purificación de aire que dio problemas fue revisada en el año 2001, precisamente en Gibraltar. 7. El Tireless volvía a ser noticia. 2 marinos de su tripulación fallecían por una fuerte explosión de una bomba de oxígeno en mal estado. Según la información que trascendió aquel día, el accidente pudo originarse en una pieza del equipo de purificación de aire, en la sección delantera del submarino. El equipo humano del Tireless, según el Ministerio de Defensa británico, reaccionó rápida y profesionalmente, por lo que los daños en la sección, decían, habían sido solo superficiales. Según las mismas fuentes oficiales, el submarino nunca estuvo en peligro y el reactor nuclear gritó: «Submarino nuclear, fuera». Pero para empezar a contar esta historia, debemos empezar por el final. Hace poco, el 22 de marzo de 2000, las relaciones entre nuestra vecina colonia británica y el campo de Gibraltar, a quien debemos este nombre, no siempre han sido buenas. Pero hubo un suceso en concreto que hizo salir a la calle a decenas de miles de personas bajo un mismo